vengo hoy a expresar mis argumentos sobre mi voto en contra de este dictamen y a plantear mi propuesta sobre la iniciativa de esta mal llamada reforma judicial. La reforma constitucional propuesta por el presidente de la República e impulsada aquí por los senadores de Morena y sus aliados es una reforma que planea la más grande regresión a nuestra Constitución de la que se puede tener historia reciente. Inicio recordando que nuestro modelo de gobierno creado desde la Constitución de 1917 establece un sistema que recae en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tres poderes con la misma jerarquía, independientes entre sí, encargados de garantizar el funcionamiento armónico de la sociedad, de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Lo que estamos viendo en esta reforma rompe con todo este equilibrio entre poderes, debilita la independencia del Poder Judicial, porque permite la injerencia de los otros dos poderes como este, compromete también la impartición de justicia por falta de que debemos hacer es fortalecer esas instituciones. Las y los mexicanos merecen tener a los mejores servidores públicos, a los más capacitados para solucionar sus problemas y sus necesidades. Las y los mexicanos merecemos tener en los tribunales a los especialistas en el conocimiento del derecho, de la impartición de justicia y no a los más populares. La justicia no es un tema de popularidad y lo que la reforma plantea es precisamente eso: llevar a los más populares a los cargos de juzgadores y no a los más expertos. Mexicanas y mexicanos, ¿saben ustedes qué es lo que contiene esta reforma? No lo que dice el presidente, sino lo que dice este texto que quieren aprobar los senadores de Morena y sus aliados, y me refiero a lo que dicen en letras chiquitas de esta reforma. Me voy a referir a los cambios que más daños causan a las y los mexicanos. Primero, debilita su independencia. La reforma que estamos discutiendo permite la injerencia en el Poder Judicial por parte de los otros poderes. Con ello debilita su independencia y su imparcialidad en su trabajo. Lo que la ciudadanía necesita es un Poder Judicial fuerte, con plena independencia, sin injerencia de ningún tipo. La reforma lo que plantea es exactamente lo contrario. Propone la elección ciudadana de jueces a partir de candidaturas propuestas por el presidente de la República, por los diputados federales, por los senadores de la República y, por supuesto, también por los ministros de la Corte. Es decir, la clase política de este país va a proponer a estos jueces. De eso estarán llenas las boletas en donde los ciudadanos van a elegir. Ningún ciudadano de a pie, escúchenlo bien, ningún ciudadano de a pie podrá participar porque los políticos de Morena serán quienes pongan a estos candidatos. El segundo punto, debilita la impartición de justicia. La reforma pone en riesgo la existencia de sentencias justas y apegadas a derecho, porque reemplaza a los especialistas por candidatos más populares. Lo que la ciudadanía necesita son tribunales que garanticen sentencias justas, apegadas a derecho, dictadas por los expertos. 3. Derechos humanos. Esta reforma no protege los derechos humanos como la libertad, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y el medio ambiente sano que tanto dicen los del verde ecologista. Al contrario, restringe los efectos del juicio de amparo, que le sirve al ciudadano para defender los derechos de cualquier abuso de cualquier gobierno. Ese es un ejemplo
de lo que hoy se está haciendo con esta mal llamada reforma. Lo hicieron a la ley de amparo y hoy lo quieren estipular en la reforma a la Constitución. Cuarto, la inversión extranjera. Tan dañina es la reforma que los empresarios extranjeros que tienen inversiones en México han hecho una pausa de nuevas inversiones por la incertidumbre jurídica que les genera esta reforma. No es cosa menor. La inversión extranjera en México es muy importante porque genera nuevos empleos y el crecimiento de la economía, lo que traduce en mayor bienestar para las familias. Tan solo en el primer trimestre de este año dejaron de entrar al país 20,000 millones de dólares. ¿De verdad esto es lo que vale la pena en esta reforma? Ustedes han dicho que se lleven el dinero de la inversión extranjera. ¿De verdad esa es la posición de economistas y abogados que están en este Senado, siendo senadores de Morena, del Verde y del PT? ¿Es en realidad lo que ustedes piensan? Un quinto punto importante en esta reforma, este Tribunal de Inquisición. Por si fuera poco y para que no quede en duda de esta injerencia que tendrá el Poder Ejecutivo, la reforma crea este Tribunal de Disciplina Judicial, que se va a integrar por 5 personas propuestas, pues por el presidente de la República, por los diputados federales, por los senadores de la República y por los ministros de la Corte. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial con esta intervención directa que están haciendo? Se trata de un tribunal especial de inquisición, prohibido por la Constitución, con un poder absoluto para investigar a cualquier trabajador, a cualquier juez, magistrado o ministro del Poder Judicial y emitir las sanciones para destituir o inhabilitar a dichos funcionarios si así lo dispone. ¿Qué significa esto? Que si un juez dicta una sentencia que no esté acorde a los intereses de Morena, será perseguido, destituido e inhabilitado. Esta es la reforma que está a punto de aprobarse por los senadores del grupo mayoritario. Hoy aquí desde este Senado, desde este recinto, a raíz de que fue tomada las instalaciones del otro recinto del Senado de la República, esa responsabilidad la tienen ustedes, los senadores de Morena y sus aliados, que no le permitieron el diálogo, el Parlamento abierto, la discusión abierta a los ciudadanos. ¿Qué miedo tienen de poder discutir y analizar una reforma tan importante para las y los mexicanos? Cuando tomé protesta como senadora de la República, juré guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy quiero decirle a México y a Quintana Roo, es un momento histórico y en esta parte de la historia estoy aquí. Soy Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora por el estado de Quintana Roo, y estoy firme para votar en contra de esta reforma destructiva. Estoy firme para darle la cara a México y firme a votar a favor de este país. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senadora Cintia? Gracias, presidente. Sí, mis compañeros están entrando, entonces si hay algún lugar en el espacio del PRI, yo puedo subir a tribuna. Si quiere usar el espacio de Néstor Camarillo Medina, tiene el uso de la palabra primero, y si no, están reservados sus espacios. Es la primera ronda en contra, ¿verdad? No, estamos en los votos particulares. Bueno, entonces tiene la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos y se prepara Anabel Ábalos Zempoalteca del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia de esta mesa directiva, compañeras y compañeros, estamos viviendo un momento retador para el futuro del país.
En el Senado de la República recae la responsabilidad de elegir entre dos opciones: permitir el sometimiento del Poder Judicial o dar paso a una alternativa que verdaderamente garantice una mejor impartición de justicia. El día de hoy no solo estamos decidiendo sobre una reforma, estamos decidiendo sobre el futuro del equilibrio de poderes de México. Se trata de elegir entre permitir que uno de los pilares de nuestra democracia sea debilitado por intereses particulares o defender una justicia imparcial, robusta y confiable. Yo lo tengo muy claro. No daré mi voto a la destrucción de la justicia. No permitiré que este gobierno dañe a los miles de trabajadores del Poder Judicial que con años de carrera han construido una trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos. No pienso ser cómplice de una reforma que llevará a miles de familias a la incertidumbre, a la pérdida de empleos y que pondrá en riesgo a esta nuestra nación. Estamos hablando de jueces, magistrados, defensores, abogados que diariamente trabajan por los derechos de millones de mexicanos. Son ellos quienes han mantenido la imparcialidad en medio de decisiones que amenazan la estabilidad social. No podemos, no debemos permitir que su trabajo sea destruido por decisiones políticas a corto plazo. Y si bien ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, está de más decirlo, no será con mi voto que se someta al único poder que le ha hecho frente al Ejecutivo. No seré parte de la entrega del último baluarte que sostiene el mandato constitucional y la separación de poderes. No seré parte de la historia que destruya los pilares que tanto ha costado construir para la democracia y el Estado de Derecho mexicano. Al contrario de otros compañeros, yo no voy a traicionar la agenda por la que me eligieron las y los ciudadanos. Yo no voy a traicionar a mi país y mucho menos voy a traicionar mi palabra. Porque aunque las amenazas y las presiones estén a la orden del día, yo sí creo y yo no ayuno cuando se trata de defender una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Compañeras y compañeros, esta historia ya la hemos visto, ya la hemos vivido en otros ámbitos. Recordemos cuando por venganza se eliminó el Seguro Popular para crear un fallido, costoso e ineficiente INSABI. También lo vimos con la eliminación de las estancias infantiles, un programa que garantizaba la seguridad y educación de miles de niños en todo el país. Las madres trabajadoras que dependían de ese servicio fueron las más afectadas. Y ya qué decir de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Todo esto es prueba del revanchismo político. Programas que eran programas exitosos, vitales para proteger a las familias y las mujeres en situaciones de riesgo. Programas que incluso algunos de ustedes en campaña prometieron regresar. La realidad es que estos recortes y desapariciones de programas no han sido más que acciones impulsadas por la venganza política. Este país, nuestras familias, han padecido las consecuencias de una agenda política que responde más a intereses personales que a las necesidades de nuestro pueblo. Y ahora, una vez más, la venganza política del presidente es la única motivación de esta reforma. El presidente no quiere un poder judicial que lo cuestione, que lo contradiga. Quiere un poder judicial que le sea afín,
que se doblegue ante sus caprichos un poder judicial a modo de Morena. Si las innumerables descalificaciones que ha hecho el presidente hacia el Poder Judicial no fueran suficiente evidencia de su deseo de venganza, recordemos el 11 de agosto del 2021. Ese día el presidente dijo: yo no voy a proponer ningún cambio a la Constitución como lo hizo Zedillo. No, porque quiero que haya división y equilibrio de poderes. Entonces, ¿qué cambió? Yo les digo qué cambió. El Poder Judicial hizo su trabajo. A pesar de la presión, a pesar de los ataques, el Poder Judicial siguió emitiendo sentencias a favor de los derechos de la ciudadanía. No se doblegaron, como no lo están haciendo ahora. Ellos ampararon a los ciudadanos cuando este gobierno y este Poder Legislativo aprobaron reformas vulnerables a los más desfavorecidos. Durante la pandemia, mientras el sistema de salud colapsaba, fue el Poder Judicial que no permitió que se negara el acceso a la salud. Ordenaron que se protegiera a los ciudadanos en medio de una crisis sin precedentes. Y en el caso del Tren Maya, fue el Poder Judicial el que ordenó la suspensión de tramos para proteger al medio ambiente. También fue este poder quien exigió transparencia en esta y en otras obras faraónicas de este gobierno. Compañeras y compañeros de Morena, sabemos que ustedes están alineados al discurso presidencial. Es evidente que no se salen de esta narrativa, pero hoy les pido que no le mientan a la ciudadanía. No les digan que esta reforma será para el bien del país, porque ustedes mejor que nadie saben que no es así. No le digan al pueblo que ellos elegirán a los jueces, porque saben bien que esa elección es una simulación. Sabemos que los intereses detrás de esta reforma solo buscan concentrar el poder en unos pocos. No le mientan a la gente diciendo que con esta reforma resolverán los problemas de inseguridad que azotan a nuestro país. Eso no es verdad. Ustedes saben que esta reforma no toca las fiscalías ni los ministerios públicos. No han sido capaces de enfrentar al crimen organizado ni de resolver crisis de inseguridad. ¿Cómo podrán convencer al pueblo de que con esta reforma se solucionarán esos problemas? No le mientan a la ciudadanía, porque ustedes bien saben que están participando en uno de los mayores retrocesos de la historia de México. Y desde aquí les digo, yo no voy a entregar al Poder Judicial, yo no voy a votar a favor de esta reforma judicial, porque yo no voy a traicionar a San Luis Potosí, no voy a traicionar a México, porque yo estoy aquí para defender la patria. Hace poco más de 2000 años, el senador Marco Tulio Cicerón sacrificó su vida intentando defender la existencia de la República de Roma. Cuando, por desgracia, y ante la vista de todos, esta llegaba a su fin después de casi 500 años. Todo ello para darle paso al imperio unipersonal de los Césares. Durante una de sus intervenciones en el Senado, antes de que se consumara la destrucción de la República, Cicerón daba este consejo a sus compañeros senadores, señalando la importancia de la imparcialidad. Permítame un segundo, senadora. Pido a los senadoras y senadores tomar sus escaños y poner atención a la oradora. Adelante, senadora Anaya. Señalando la importancia de la imparcialidad cuando se deliberan asuntos públicos. Es conveniente que todos los hombres que deliberan sobre cosas dudosas estén vacíos de odio, amistad, ira y misericordia. No suele prevalecer el espíritu de la verdad cuando esas cosas estorban. Nadie obedece al mismo tiempo a su conciencia y a sus intereses. Nunca como en estos momentos me parecen más relevantes esas palabras, porque esa disyuntiva que planteaba Cicerón nos ilustra de forma muy clara el sentido de nuestro deber como representantes populares. ¿Qué buscar?
lo que dicta el mandato de nuestra conciencia o lo que dictan nuestros personal o el bien de la República. De esas dos muertes, la de Cicerón y la de la República de Roma, hay muchas lecciones y advertencias que debemos aprender, porque las estamos repitiendo. Veo representada la muerte de Cicerón en la irrelevancia política que muestran los senadores que se entregaron al poder. Y veo la muerte de nuestra propia República en la votación a favor de desmantelar al Poder Judicial. Esto lo hará una mayoría muy artificial, porque la decisión electoral del pueblo para el Senado es de que hubiesen 45 senadores y senadoras opositoras al régimen. No podemos ser ingenuos, inconscientes, insensatos ni irrelevantes. Nuestro paso por el Senado de la República debe servir para proteger a la República. Si ya es grave que el Poder Legislativo se entregue al Poder Ejecutivo, nadie en su historia habría pensado que el Senado entregaría al Poder Judicial como un botín de guerra al Poder Ejecutivo. Me niego a aceptar que sea una legislatura senatorial de la que formo parte la que pase a la historia por tan vergonzante acción. Por eso hago un llamado a la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de acción, la libertad de voto. Siempre he luchado por la libertad y hoy les invito a que la hagamos nuestra. No podemos anteponer nuestras ambiciones a las instituciones. No podemos anteponer nuestro destino al destino del pueblo de México. La gente merece tener políticos de mayor altura, de mayor trascendencia, de mayor honor. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 establece en tu artículo 16 que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene constitución. Si doblegamos los principios fundamentales de nuestra Constitución y hacemos que recaigan los poderes de la Unión en un solo poder, será el principio del fin del Estado constitucional. Primero, hay que garantizar la independencia entre los poderes de la Unión y de ahí podemos partir para reformar al Poder Judicial y mejorarlo. En la exposición de motivos de la iniciativa de la ignominia, detectan dos problemas considerados endémicos del Poder Judicial. Por una parte, la injusticia que deriva de la distancia entre la magistratura y los justiciables, y por la otra, la corrupción que resulta de los procedimientos judiciales. Problemas que no resuelve la propia iniciativa. Lo único que hace esta iniciativa es exacerbar los problemas, pasando a la arena electoral al Poder Judicial, pues así solo se politiza a la justicia. Uno de los problemas más graves de nuestro sistema judicial es el acceso a la justicia. Y esto debe a un mal diseño de los cursos legales, como puede ser el exceso de los formalismos, pero también a la limitada existencia de ministerios públicos, defensores de oficio y juzgadores. La reforma no resuelve nada de esto. La respuesta que encontraron a estos problemas es intentar darle legitimidad al Poder Judicial a través de una supuesta y engañosa elección popular. Pero, ¿a qué pueblo se refieren? ¿A qué pueblo se quieren referir? El pueblo, concebido por Ernesto Laclau, era algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad. Es un componente parcial que aspira a ser concebido como la única totalidad legítima. Entonces, con esta reforma, ustedes quieren argumentar
que la porción poblacional de pueblo que votó por ustedes los respalda precisamente a hacer específicamente esta reforma. Y para resolver los problemas estructurales de la justicia nacional, quieren acercar a otra porción poblacional del pueblo con un grupo de personas que resulten de la insaculación pública, así dice la iniciativa, insaculación pública para someterse posterior a un acuerdo cupelar que será de sujeción y de ahí pasar a las arenas electorales a los posibles jueces. Y ya, con esa simplicidad absurda, dicen resueltos los problemas estructurales del Poder Judicial. Nada que ver, nada que ver. A más de 100 años de distancia, los constituyentes del 17 lo tienen más claro que nosotros. El juez, el magistrado y el ministro es diametralmente distinto al diputado o al senador. Los jueces no representan a nadie, representan a la ley y sus criterios no deben basarse en aspectos populares, sino en aspectos estrictamente jurisdiccionales. Un juzgador no debe llevar el criterio del elector en sus razonamientos. Los jueces y magistrados deben llevar en todo momento su propio criterio apegado al derecho. Con ello se da la legitimidad judicial. En sentido opuesto camina un legislador, quien en su función social debe escuchar en todo momento al pueblo para construir el argumento con el que se establece la ley. Sabios eran nuestros constituyentes del 17, que a través de varios mecanismos de control buscaron blindar a México de una crisis constitucional. Lástima, qué lástima toparnos con los legisladores del 24, que por el contrario buscan afanosamente destruir la República. Quiero invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8. Menciona que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido en la ley, para que pueda ser defendido en forma penal, civil, laboral y fiscal o de cualquier otro carácter. Típicamente pensamos en la independencia judicial interorgánica, es decir, su independencia entre los otros poderes, pero también la independencia es intraorgánica, es decir, dentro del propio poder. Luego entonces, las excesivas facultades marcadas en el artículo 100 para el tribunal disciplinario generan que el tribunal sea inquisitorio y por tanto una antinomia constitucional con el artículo 16 y resulta también inconvencional con el Pacto de San José. Según nuestro propio artículo primero constitucional, no podemos apartarnos de esos criterios de derechos humanos. El tribunal disciplinario y sus facultades van en contra de varias sentencias internacionales. Se violenta el derecho de la independencia del juzgador. Las sentencias internacionales han precisado que tiene que diferenciarse el control que existe sobre los jueces en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción disciplinaria. Así pues, ningún juzgador es inmune a sus conductas, pero debe de ser siempre inmune a sus sentencias, para las cuales debe existir tribunal de revisión, pero todo ello como un derecho del justiciable. Ojo, hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los Estados parte por violar estos preceptos. No se equivoquen, el criterio internacional, los jueces cuentan con una garantía reforzada de permanencia en sus cargos, de tal forma que solo pueden ser objeto de destitución cuando cometen faltas especialmente graves o ilícitos penales que vayan separados de sus interpretaciones en derecho. Respecto a la salida anticipada de ministros y de todos los que tengan que salir para participar. Se ha acabado el tiempo, de hecho se le dio más porque estuvo un tiempo detenido. Sí puede culminar, senadora Anaya. Culmino, presidente.
Llamaré a partir de ahora tiranos a los senadores de la mayoría que quieran aprobar esta reforma constitucional. Llamaré tiranos a los senadores de la mayoría que vayan a aprobar esta reforma constitucional. Y llamaré traidores a los senadores que fueron electos por la oposición y se doblaron ante el régimen para apoyar al poder. Están acabando con la República. Presidente, antes de iniciar mi intervención, me gustaría solicitar autorización para denunciar dos hechos que considero que son sumamente importantes que los conozcan las compañeras y compañeros. Haga uso de los 10 minutos y habrá tolerancia si necesitara un poco más de tiempo. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero manifestar... Un momento, senador. Gracias. Luis Donaldo Colosio. Pido a la Asamblea guardar silencio y escuchar al orador. En primer lugar, quiero manifestar que nuestro compañero Daniel Barreda y su padre, junto con el diputado Julio Arce, efectivamente están siendo retenidos en contra de su voluntad en la Sala de Juicios Orales de Campeche, tal y como lo denunció nuestro coordinador esta mañana. Tenemos ya evidencia, nuestro compañero Juan Zavala acaba de salir de ahí para evidenciar que se trata de esa situación y, por lo tanto, seguimos insistiéndole a esta Cámara que no estamos en las condiciones de celebrar esta sesión, toda vez que uno de nuestros compañeros está ilegalmente retenido y no puede estar libremente aquí, como constitucionalmente es su derecho, presidente. Y en segundo lugar, presidente y compañeras y compañeros, esta es una llamada de atención para todas y todos nosotros. Derivado de la falta de diálogo congruente y abierto en esta Cámara, se han dado precisamente los atropellos ciudadanos que hemos visto y presenciado el día de hoy. No solamente en la Cámara de Senadores, donde tuvimos que anticipadamente terminar la sesión, sino ustedes, muchos de ustedes lo vivieron al intentar ingresar a este recinto, en donde un servidor también fui agredido. Gracias a Dios estoy bien, y a la persona que me agredió, que Dios la bendiga de todo corazón. Gracias a Dios, Diosito me dio dos ojos y uno de ellos está bien. Pero eso es lo que pasa, compañeras y compañeros, cuando no sabemos dialogar responsablemente en este recinto. Ojo, no estamos obligados a ponernos de acuerdo en todo, pero estamos obligados, número uno, a recibir y atender a la gente que quiere ser escuchada por los representantes de la gente, y número dos, a tener un diálogo abierto aquí y finalmente decidir con una votación y no estar cerrados a que la gente venga a decirnos cosas con las que a lo mejor podemos o no estar de acuerdo, porque las imposibilidades de comunicarnos aquí adentro tienen repercusiones muy serias allá afuera que hemos visto y se han manifestado el día de hoy. Y yo por eso, como llamada de atención a todas y todos nosotros, insisto en que tengamos y sostengamos siempre un debate de altura, exhaustivo y con mucho respeto al interior de este recinto. Es lo mínimo que le podemos dar a la gente y es lo mínimo que la gente nos exige. Empiezo, presidente. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros, hoy nos enfrentamos a una coyuntura que no solo nos marca políticamente en lo público, sino también va a significar nuestro legado ante la República y nuestro entorno personal y familiar. Y asumo desde la más profunda convicción de que este día no es un día cualquiera, sino uno en el que, siendo tan pocos ustedes, podrán generar el más inmenso daño al Estado de Derecho y ciertamente a la frágil e imperfecta aún democracia en nuestro país. Y por ello anticipo que voy, junto con las y los senadores de Movimiento Ciudadano, a votar sin ninguna duda en contra de la reforma propuesta al Poder Judicial contenida en el dictamen que se nos presenta. No seremos nosotras y nosotros cómplices de la continuidad de la depredación institucional que hemos estado presenciando y viviendo en los últimos casi 6 años, ni del desmantelamiento del único poder de la Unión que no ha sido sumiso ni cooptado por las políticas públicas, ni por las reformas ni decretos anticonstitucionales. No vamos a ser cómplices de las vendetas políticas ni de los caprichos unipersonales que se han convertido en doctrina autoritaria
para obsequiar trofeos que atentan contra la base de las certezas jurídicas que a lo largo de muchas décadas, muchos sacrificios y muchas vidas se han ido construyendo a partir de la separación de poderes y de la autonomía e independencia de cada uno de ellos. En este recinto, compañeras y compañeros, muchos podemos hablar con mucha autoridad moral de lo que significan los sacrificios y las fallas en el sistema de justicia. Las hemos vivido en carne propia, porque hemos sido sujetos, muchas y muchos de ustedes y de nosotros, hemos sido víctimas del propio sistema y hemos exigido verdad y justicia. Y hemos demandado que se deje de prostituir en beneficio de intereses ajenos a la justicia lo que son tragedias personales. Mi familia y yo, como tantas familias mexicanas, conocemos de cerca el dolor y la impotencia que significa que el sistema te dé la espalda. Y en esta exigencia a que tengamos una verdadera transformación de todo el sistema de justicia y no solo de una de sus partes, no hemos estado solos. Hemos estado acompañados por cientos de miles de víctimas de la violencia institucional y criminal que azota nuestra patria. Vamos caminando con las madres buscadoras y las más de 100,000 familias de personas desaparecidas. Vamos de la mano de las casi 200,000 víctimas que han sido dolosamente asesinadas. De nuestras manos están unidas las mujeres que han sufrido tortura o violencia sexual, de género, feminicida, y de las personas desplazadas, internas, y a las personas migrantes. Compañeras y compañeros, la justicia no solo es la que se ofrece desde un juzgado o desde un tribunal. La justicia abarca todo el sistema en la que la igualdad es estructural y la equidad se demanda para todas y para todos. Y no voy a abundar en este momento en aspectos técnico-políticos o específicos contenidos en el decreto, porque en su momento presentaré algo al respecto. Pero sí quiero, como senador de Nuevo León, y desde el espíritu que motivó mi deseo de abogar en el sentido literal de la palabra y lo que significa ser abogado, que todo lo que aprendimos de doctrina jurídica se vuelve letra muerta cuando los intereses políticos son más importantes que los intereses comunitarios. En mi estado, Nuevo León, llevamos años sumergidos en una crisis política que en buena medida ha sido, si no promovida, sí mantenida, gracias a un poder judicial que no funciona y que no le sirve a la gente. Y lo ejemplifico. Hace 4 años, por la unción del Congreso local, se nombró magistrado de la 8ª Sala de lo Civil a un exdiputado local carente de cualquier experiencia judicial y cuyo mérito principal era su paso por una instancia partidaria. Y por si fuera poco, al año siguiente se le incrementó el premio al designarle presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Elección por compadrazgo, muestra del abuso y del tráfico de influencias que hoy disfrutan las cúpulas del sistema político de todos los colores y que se expresa también en el Poder Judicial de tantos estados de nuestra República. Así de rota está la justicia desde lo local, así de quebrada está la justicia en el país, compañeras y compañeros, precisamente porque somos solamente un reflejo del uso político de la justicia en México. Nos hablan de que el pueblo va a elegir a las y los ministros, a las y los magistrados, a las y los jueces. Pero en realidad, compañeras y compañeros, hay que desengañarnos, porque lo que acabo de señalar que está sucediendo en el estado de Nuevo León es precisamente lo que va a ocurrirnos en todo el país con la intermediación de los comités de evaluación que están proponiendo en esta reforma y que son, en realidad, los grandes electores que van a utilizar a los poderes de la Unión como si fueran esquemas partidarios. Ahora sí, hasta en el Poder Judicial. Y nos hemos dado cuenta de esta trampa, en la que lo que se pretende crear es una gran diputación jurisdiccional. Y a modo, además, sin independencia, sin autonomía, sin libertad, porque en una jugarreta de Torquemada nos proponen un tribunal disciplinario que
por todas sus características y facultades, ajenas completamente a lo jurisdiccional, será la Inquisición por la que pasarán a quienes se atrevan a cuestionar en sus determinaciones, por apegadas que estén a derecho, por apegadas que estén a interpretaciones constitucionales y convencionales, quien se atreva a cuestionar los designios del nuevo sistema hegemónico de partido único y de Estado que se ha ido construyendo en los últimos años. Y volvemos a la pregunta de si es necesaria una reforma, pregunta que han usado en plazas públicas para decir, como disco rayado, que millones de ciudadanas y ciudadanos del pueblo avalan la reforma al sistema jurisdiccional. Aunque más del 40% de la gente a la que se le pregunta no sepan el alcance, no sepan la gravedad de lo que implica para ellas y para ellos, en su contacto con los problemas diarios ante un juzgado en el que le van a exigir pensión alimentaria o la custodia de sus hijas o hijos o resolver una querella familiar patrimonial. México está harto de demagogia. México exige democracia. Es necesaria una reforma, no para cobrar venganza, sino para hacer justicia. El acceso a la justicia es una exigencia, compañeras y compañeros, en cada casa, en cada esquina de nuestras calles urbanas, en cada comunidad de nuestros pueblos más remotos y en cada estación de policía, en cada ministerio público, en cada juzgado de distrito u oficina de magistraturas o ministros. La justicia cotidiana, la justicia cívica. La justicia es un imperativo nacional de la democracia. Lo que se plantea en esta reforma no es democracia. Es urgente, compañeras y compañeros, reformar integralmente y de una vez y para siempre nuestro sistema de justicia. Sí. Como base del Estado de Derecho, como base del cumplimiento estricto de constitucionalidad que nos hemos dado a la tarea de cumplir con certeza y para dar certeza a la gente y para que todas y todos, sin excusas, sin discriminación y como iguales ante la ley, que nunca prevalezca más un interés de las o los poderosos, así sean estructuras y redes empresariales, políticas, criminales o gubernamentales. El daño que significará esta reforma para el país es incalculable y no solo en lo cotidiano nacional, sino también en nuestras relaciones internacionales, comerciales y de compromisos democráticos y de derechos humanos. No atiende al derecho fundamental de las personas al acceso a la justicia. Y lo más preocupante, compañeras y compañeros, atenta en contra de la independencia y la autonomía que requieren los sectores más vulnerables que reclaman justicia en todo el sistema de impartición y procuración de justicia en el país. De nada sirve, y desde ahora los digo, de nada nos va a servir reformar a los tribunales si no fortalecemos en lo federal, en lo estatal y en lo local a las fiscalías, a las policías, a los ministerios públicos, a todos los que participan en la cadena de impartición de justicia de México. Todos los vicios que el día de hoy le atribuyen al Poder Judicial, se le acabó que también su hemos tiempo, denunciado. senador Estoy por Colosio. terminar, presidente, gracias. Todos los vicios que le atribuyen al Poder Judicial, que se han denunciado y que también hemos denunciado, es responsabilidad de todos los eslabones de la cadena. Tocan a todas las estructuras, donde la corrupción y su hermana, la impunidad, son la norma. Este ataque a la independencia del Poder Judicial es un ataque a ti, a mí y a cada persona que ha confiado en que la ley es su única defensa ante los abusos del poder. Por eso, termino, hago un llamado a mis colegas, a todos los partidos, a honrar la memoria de quienes han luchado tantas décadas y siglos incluso por un poder judicial independiente, por un régimen democrático de libertades y de derechos, en donde haya justicia y paz. Senador Colosio, le vuelvo a pedir que termine. Se ha extendido más allá del tiempo, incluidos los casi 3 minutos que le otorgamos para la denuncia. Y le agradezco, presidente. Simplemente reitero a mis compañeras y compañeros y a toda la nación que esto es un reclamo de justicia que nos hacen todas las mexicanas y mexicanos
no se trata de la reforma de alguien, se trata de la reforma de México, compañeras y compañeros. México exige justicia, exige democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Gracias. Cierra esta ronda. Un segundo. Acabo de colgar, mientras hacía la intervención el senador Colosio, con el fiscal Jackson Villassi Rosado del Estado de Campeche, con quien volví a estar en contacto. Tanto el fiscal general de la República como el fiscal Villassi me ratifican que no están detenidos ni el padre del senador Barrera ni el senador Barrera. Hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos que he pedido que me envíen de inmediato para, durante el transcurso de la sesión, darlo a conocer a este pleno. Cierra los votos particulares el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Sí, ¿con qué objeto, senador Castañeda? Sí, no hay en este momento una discusión sobre el tema. Ustedes han informado. Yo pediría, senador Castañeda, que en vez de seguir dando versiones que no se están ajustando a la realidad, nos presente las pruebas de su dicho. Desde la mañana hemos dado por válidas sus comunicaciones y no es así en la información que tengo con ambos fiscales. Le pido al senador, sí, en este momento tiene la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez para... No, ya lo dijeron, le di bastante tiempo al senador Colosio, he desahogado todo el tiempo y respetado las intervenciones de Movimiento Ciudadano, he hecho una aclaración pertinente y tiene la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Y sí, las rectificaciones de hecho son al final de la discusión, o sea, al final de esta ronda, después del senador Yunes Márquez. Gracias, ciudadano presidente, compañeras y compañeros senadores. Ni cobarde ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto y para responder a quienes en los últimos días y también hoy en esta sesión me han agredido. He sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. Y no está en mis manos. A la Asamblea respetar al orador como se ha hecho. Permítame un segundo, senador. Y todos los senador, permítame un segundo. Hemos escuchado con atención y respeto a todas las senadoras y senadores que han hecho uso de la palabra. Pido a la Asamblea guardar silencio durante la intervención del senador. Todos los senadores y senadoras merecen respeto. Tiene la palabra, senador Yunes. Me duele la agresión injusta, de donde venga, pero me ha lastimado profundamente la que se ha originado en mi propio partido. Desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN, nunca en otro partido. En el PAN me formé y siempre escuché que lo más importante en la vida es defender la libertad, la dignidad y vivir en congruencia con nuestros principios. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso. Nunca había visto en el PAN un intento de imposición y de sojuzgamiento tan burdo, tan sin sentido como el de estos días. A base de amenazas y agresiones. Vuelvo a pedir a la Asamblea que guarden silencio y respeten la intervención del senador Yunes. Por favor, senadoras, a ustedes se les ha escuchado con respeto. Pido a la Coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada. Tiene la palabra, senador Yunes. Gracias. Con base de amenazas y agresiones, han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla, sin discutirla, sin dialogar, simplemente porque se decidió
ir en contra de la mayoría. Vivimos en un sistema representativo y, por tanto, la mayoría legislativa representa a la mayoría de los mexicanos, nos guste o no. No estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad. Por ello, decidí analizar a fondo y preparar un posicionamiento al que doy lectura a continuación. Milito en el Partido Acción Nacional porque en el centro de sus principios está el respeto a la dignidad humana y, por tanto, a la libertad. En ejercicio de esa libertad, vengo a esta tribuna a razonar mi voto en la reforma del Poder Judicial. Lo hago en mi condición de opositor a un gobierno con el que no he coincidido, pero soy opositor racional. Les pido, permítame, senador Yunes, hay todavía 2 rondas de 5 a favor y 5 en contra, y podrán decir sus argumentos, inclusive hasta el vituperio, que fue un compromiso de que iba a haber un debate de altura. Pido a la bancada de Acción Nacional que, así como hemos respetado a sus oradores, respeten la intervención del senador Yunes. Pueden no compartir sus puntos de vista, pero tienen que respetar la pluralidad que se expresa en esta Cámara de Senadores. Continúe con la palabra, senador Yunes. Gracias, presidente. Lo hago en medio de un debate que se ha pervertido y que pretende restringir esa libertad para obligarnos a votar en uno o en otro sentido. Un debate público sustentado, sí, en la preocupación por la justicia, pero también en la desinformación, en intereses políticos, en agendas personales, en fobias y en cobro de facturas. Un debate público permeado por la sinrazón de los calificativos, de las injurias, de las amenazas de destrucción de imagen o incluso del linchamiento físico. Dependiendo del sentido de nuestro voto, pretenden clasificarnos a las 128 mexicanas y mexicanos que nos encontramos en este recinto como ángeles o demonios, como héroes o traidores a la patria. Ofrecen medallas, reconocimientos y hasta un mural para que aparezcan los rostros de quienes voten en contra de la reforma como los salvadores de México. Para los que voten a favor de la reforma, ofrecen no un mural, sino el paredón de la historia. Pero yo no estoy de acuerdo en restringir mi libertad por amenazas ni presiones. No vine al Senado a buscar beneficios personales ni revanchas políticas, ni popularidades efímeras. Vine al Senado a luchar por un México justo, libre, democrático, seguro, igualitario, y así lo haré a costa de lo que sea. Esta última semana he dedicado mi tiempo a estudiar el dictamen que hoy debatimos y he llegado a estas conclusiones. Ni México se va a destruir si se aprueba la reforma, ni la reforma va a cambiar en automático la realidad de un sistema de justicia que a gritos exige un cambio de fondo. La vida democrática no tiene por qué afectarse. No se limita ninguna de las libertades ni los derechos que la componen. El riesgo de una dictadura solo existe en quienes piensan en la dictadura. Estoy seguro que ninguno de los aquí presentes queremos para México un gobierno dictatorial. Somos demócratas de varios colores, pero todos demócratas. Pero más que nada, el pueblo de México no permitiría nunca una dictadura. En el centro del debate encuentro las siguientes interrogantes. ¿Tiene la mayoría derecho a promover un cambio estructural a uno de los poderes de la Unión? ¿Es la elección popular la mejor vía para nombrar a ministros, magistrados y jueces? ¿Dará la nueva conformación del Poder Judicial ventajas políticas al partido en el gobierno? Sostengo que la mayoría sí tiene derecho a promover cambios estructurales. Así ha sido a lo largo de nuestra historia. Recordemos un caso,
En 1994, legisladores del PRI y PAN, a iniciativa del presidente Zedillo, aprobaron la reforma de 20 artículos de la Constitución para precisamente reformar de fondo al Poder Judicial. Vale la pena recordar su contenido. Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones. Se redujo a 11 el número de ministros. Se creó el Consejo de la Judicatura. Se dio vida a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La votación en el Senado en favor de los nuevos ministros propuestos por el presidente de la República fue unánime. Algunos académicos y politólogos calificaron la reforma como un golpe de Estado. Lo cierto es que no hubo tal golpe de Estado, sino por el contrario, México aceleró su transición democrática. Apenas 3 años después de esta reforma, el PRI perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y en el año 2000 perdió la presidencia de la República. Es decir, los beneficios políticos de la reforma del Poder Judicial no fueron para el régimen. Probablemente la mayor inquietud que provoca la reforma es el voto popular para elegir a los impartidores de justicia. Se supone que por la fuerza de una organización política serán electos y ese voto los comprometería y perderían, por tanto, su imparcialidad. Pero ¿quién nombra hoy a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es el Senado, a propuesta del presidente de la República, quien tiene origen y militancia partidista. ¿Tiene también el Senado en su esencia una composición político-partidista? Sin duda. Las negociaciones para los nombramientos se llevan a cabo entre grupos parlamentarios de distintos partidos. Y si el Senado no logra un acuerdo, el presidente nombra libremente, como sucedió la última ocasión en que recayó el nombramiento en una persona abiertamente militante de Morena. Antes el Senado había aprobado el nombramiento de otra ministra, también militante del mismo movimiento. Hoy, de 11 integrantes de la Corte, 5 han sido propuestos por el presidente López Obrador. Entre este año y el próximo tendrán que designarse 4 ministros más a propuesta de la presidenta Sheinbaum. Es decir, tendría el régimen mayoría cuando menos de 9-2 en el Pleno. Esto sin hacer ninguna reforma. Magistrados y jueces de distritos son nombrados por el Consejo de la Judicatura, donde también el gobierno tendría control. Debemos entonces preguntarnos si es mejor que el presidente de la República siga nombrando libremente a los ministros y de manera indirecta a magistrados y jueces, o vamos a un nuevo modelo de elección popular en el que el nombramiento no esté vinculado directamente a una persona, sino a millones de ciudadanos con los que no existiría vínculo ni compromiso personal directo y verificable, como sí lo existe en el modelo actual. Agregaré algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso. Hemos sido tolerantes con el tiempo. De cualquier manera, le pido vaya concluyendo, senador Yunes. Concluyo. Agregaré algo más. No hay razón para dudar de la calidad personal y del compromiso con la ley de quienes resultan electos si la reforma se aprueba. ¿Por qué y de quiénes vamos a dudar si no sabemos ni siquiera quiénes son? Pongo un ejemplo presente de actuar imparcial. Cuando menos 2 de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuestos por el presidente López Obrador han aprobado resoluciones que son contrarias al interés del gobierno, privilegiando su compromiso con la Constitución y no con el poder. Compañeras y compañeros legisladores, nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal
y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente. Concluir, senador Yunes. Le recuerdo, presidente, que fue interrumpido también en varias ocasiones. Sí, pero termine su intervención. Nada justifica el enfrentamiento y la polarización. Está por iniciar un nuevo gobierno federal y creo que todos debemos contribuir a que lo haga en un ambiente de estabilidad y de armonía. Deseo por el bien de México que dejemos atrás la falta de diálogo entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas y que juntos construyamos una nueva y mejor realidad. Que podamos ir de la mano para encontrar soluciones a la pobreza, la inseguridad, la falta de recursos para el desarrollo, para mejorar nuestro sistema de procuración y administración de justicia y muchos otros retos. Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de termine su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención. Concluyo, señor presidente. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente. No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá. Asamblea, honorable Asamblea. Honorable Asamblea, en la mañana acordamos los términos en que se iba a realizar el debate y es el tiempo de pasar a la ronda de 5 a favor y 5 en contra. Pero un momento, está pidiendo la palabra, lo pidió con antelación el senador Clemente Castañeda para hechos. No vamos a abrir una ronda para hechos solo por la denuncia que desde la mañana ha estado haciendo el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. El senador Castañeda tiene el uso de la palabra por 2 minutos y después pasaremos a la ronda a los posicionamientos. Es cierto, todavía ni siquiera se han dado los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el senador Clemente Castañeda. ¿No quiere hacer uso de la palabra, senador? ¿Tiene la palabra? Si le parece, presidente, ahora en mi intervención hago la rectificación de hechos. Denle, por favor, la palabra en mi lugar a la senadora que lo está pidiendo. Yo, en obvio de tiempo, voy a la tribuna a la hora de los posicionamientos del Movimiento Ciudadano. Muy bien. Ante la renuncia del senador Clemente Castañeda, los votos particulares se encuentran publicados en la Gaceta y en su caso serán tramitados en términos reglamentarios. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 157 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos. En consecuencia, no se ceden tiempos, senadoras y senadores. Le correspondía al senador Clemente Castañeda y rechazó hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano.
y se prepara el senador Alberto Anaya Gutiérrez. Senador Clemente Castañeda tiene el uso de la palabra. Aprovecho que no ha iniciado el senador Clemente Castañeda. Hemos sido muy flexibles con el tiempo. Les pedimos respetar el tiempo de intervención, que es de 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Son horas oscuras para la República. Estamos normalizando una situación que se sale de toda proporción. Lo digo con respeto, porque no tengo más ánimo de polemizar sobre el asunto. No, me espero a que regrese el presidente, porque para él es la intervención. Les solicito que detengan el reloj para ahora que regrese el presidente. Lo espero, vaya al baño, no hay problema, aquí lo espero. Lo espero. Muy bien. Me había pedido la senadora Claudia Anaya atender un tema que propio Movimiento Ciudadano ha denunciado desde la mañana, por eso fui a atenderla. Pero como el senador Clemente Castañeda no quiere darme oportunidad ni siquiera de ir al baño, aquí estoy para escuchar. Vaya al baño. Tiene derecho, presidente, tiene derecho. Decía que son horas complicadas para la República porque estamos normalizando una situación que se sale de toda proporción. Cuando yo pedía la palabra para rectificación de hechos, era justamente para precisar lo que hemos dicho desde muy temprano, que nuestro compañero Daniel Barreda está incomunicado y retenido junto con su padre y el diputado local Paul Arce en Campeche. Y me parece inaceptable que una sesión de esta naturaleza no conceda las garantías necesarias para que un compañero senador de la República pueda estar presente. Y hablo de la rectificación de hechos porque ahora resulta que en lo que se basa el presidente de la mesa directiva para argumentar su dicho es en la versión de la Fiscalía local de Campeche. Si los cómplices son ellos, si los que los aprendieron y los tienen retenidos son ellos, este es un problema contra el poder local y no quisiera pensar que también está coludido el poder federal. Ese es el motivo que me tiene en esta tribuna indignado en este momento. Yo le pediría, presidente, que fuera tan amable de darle lectura, que instruyera a la Secretaría que le diera lectura al artículo 7º y al artículo 8º, fracción 3 del reglamento del Senado de la República. Qué bueno que corrigió, senador, porque no le doy lectura yo a nada, pero pido a la Secretaría que le dé lectura a lo que ha solicitado el senador Castañeda. Con gusto, presidente. Doy lectura. Artículo 7. Una vez conocida la detención de un senador o cualquier otra actuación de autoridad judicial o administrativa que obstaculice o impida el desempeño de su cargo, el presidente realiza de inmediato las acciones necesarias para salvaguardar la inmunidad constitucional. Artículo 8. 1. Son derechos de las y los senadores. Fracción primera. Presentar iniciativas de la ley o de decreto ante la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Segundo, presentar proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente. Tercero, participar en las sesiones, reuniones, debates, discusiones, votaciones y cualquier otro evento o reunión para los que están facultados, que se realizan en el Pleno, las comisiones, los comités y los demás órganos del Senado, así como presentar excitativas, mociones, solicitudes, propuestas y votos particulares. Hasta ahí, secretario, perdón, le decía fracción tercera, muchas gracias. Servido, senador Castañeda, el primer supuesto no se da. Presidente, sigue en el uso de la palabra. El primer supuesto se cumple totalmente. Mi indignación y la indignación de Movimiento Ciudadano no solamente es que usted haya faltado a su palabra, sino que no movió un solo dedo para que el senador Daniel Barreda esté hoy en día con nosotros y está normalizando una situación que en una democracia, en Estado de Derecho, no se puede tolerar. Y lo único que ha hecho es acusarnos de mentirosos, particularmente a un servidor. Y yo he dicho hasta el cansancio que nada me daría más gusto que equivocarme. Pero ¿sabe qué? No estoy equivocado. Reitero lo dicho. Y aun si así fuera, entre usted y yo hay profundas diferencias, sobre todo de encargo. Yo soy un senador de la República y represento a Movimiento Ciudadano y a mi estado Jalisco. Coordino un grupo parlamentario y actúo con responsabilidad. Usted es el representante de todas y de todos los que estamos aquí. Su labor es velar por la integridad de nuestras compañeras senadoras y senadores, y no lo ha hecho ni con el compañero Daniel Barreda, ni con todos los que tuvimos problemas para llegar a este pleno. Por lo tanto, está incumpliendo su responsabilidad. En una sesión, además, histórica, por la trascendencia que tiene el tema, por la trascendencia de lo que puede salir de aquí. Y en eso, lamento mucho decirlo, llevará usted el peso de la historia. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en este Senado de la República, y lo menos que exigimos desde Movimiento Ciudadano es una prueba de libertad de nuestro compañero para poder sesionar. Parece un secuestro, parece una retención arbitraria, y lo único que tenemos son dichos. Y nosotros queremos seguir sesionando como si no pasara absolutamente nada. No puedo, presidente, sino indignarme, levantar la voz, decirle al pueblo de México que si esta reforma llega a aprobarse, será paradójicamente producto de una injusticia. Imagínense nada más, quieren reformar el sistema de justicia cometiendo profundas injusticias, entre otras la retención de nuestro compañero Daniel Barreda y normalizando una situación inaceptable. No nos vamos a prestar nosotros a esto, presidente. Me parece que el peso histórico de esta sesión demanda absoluta responsabilidad, demanda que todas y que todos tomemos con muchísima seriedad lo que estamos discutiendo aquí y las condiciones en las que lo estamos haciendo. Nosotros estamos hoy en esta sesión bajo protesta, con profunda indignación y con todas las ganas de expresarle al pueblo de México nuestra solidaridad, porque como lo dijimos hace algunos días, están a punto de inaugurar una autocracia constitucional. Porque este sistema de justicia que hoy quieren aprobar no resuelve en absoluto los evidentes problemas que tiene nuestro sistema de justicia. Nosotros no venimos aquí a defender al Poder Judicial, no venimos aquí a defender a los jueces, a los magistrados, a las ministras y a los ministros. Venimos a aportar ideas para que el sistema de justicia sea mejor. Y lo único que tiene esta reforma es la pretensión de capturar al Poder Judicial. No resuelve de fondo los problemas para los que dicen están apuntándose. No mejora la impartición de justicia, no toca a las fiscalías,
no toca a las policías, no toca los temas de seguridad pública. La reforma no garantiza una disminución de la corrupción. Al contrario, ¿cómo se va a acabar con la corrupción si las candidaturas y la elección de los jueces y magistrados no llegarán por trayectoria propia? ¿Cómo se acabará si lo que van a hacer es deber favores políticos a quienes los impulsen, a quienes los postulen? Transgrede la reforma el pacto federal, sí, porque interfiere brutalmente en el diseño institucional de los estados. Y quinto, viola, por supuesto, el orden constitucional. Estos comités de evaluación, los cuales no son elegidos por voto popular y carecen de requisitos, pero que tendrán facultades para integrar el listado de personas candidatas, arrebatándoles las facultades constitucionales, por cierto, al Poder Legislativo. Tiene profundas deficiencias y ojalá nos hubieran convocado en otros términos y en otras circunstancias para tener un debate más productivo. Pero no podemos dejar de subrayar la indignación que priva entre nosotras y nosotros. Hay muchas muestras que acreditan lo que estoy diciendo en estos momentos, que acreditan que nuestro compañero Daniel Barreda está ilegalmente retenido e incomunicado y que no hay manera de que el sistema de justicia pueda funcionar cuando tenemos atrocidades de esta naturaleza en ciernes. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros nos vamos a mantener en la misma posición, no nos vamos a doblegar. Sostenemos que es una reforma retrógrada, que es una reforma que lo único que hace es abrir grandes márgenes de discrecionalidad para tratar de capturar políticamente al Poder Legislativo. Lo dijo bien nuestro compañero Luis Donaldo Colosio en la sesión de la comisión. No se había visto en la historia reciente de México que dos poderes se pusieran de acuerdo para someter a otro. Y hoy estamos viendo lo inaudito. Qué manera de romper la legitimidad, de erosionar la legitimidad de quien llegó a la presidencia de la República, una mujer por primera vez, con una votación histórica, dejándole un país en llamas, en una situación tan complicada, con una reforma sobre la cual va a pesar un halo de sospecha, de indignidad, de poca altura de miras y de poco compromiso con México. Lamento mucho que el momento inaugural de la República… Si puede terminar su intervención, se le ha acabado su tiempo, senador Castañeda. Concluyo. Lamento mucho que en este momento en el que debiera estarse inaugurando una nueva época para México, lo único que estemos atestiguando es que las sombras del pasado, las del antiguo régimen, las del régimen que corrompía, que presionaba, que utilizaba los instrumentos del Estado, estén más presentes que nunca. Que viva México y que viva la democracia y que viva la libertad. Nosotros vamos en contra de esta reforma, mal llamada reforma judicial. Honorable Asamblea, acudo a esta tribuna con la convicción democrática que ha caracterizado durante toda su historia al partido que honrosamente aquí represento. Desde aquí refrendo nuestra solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de los poderes judiciales locales, con los estudiantes y con la ciudadanía, que por cierto me dicen que a los estudiantes les están dando con gas lacrimógeno aquí afuera. Nuestra solidaridad con ese pueblo que no ha sido escuchado, porque quienes están allá afuera también son pueblo. Este proceso legislativo carece de legitimidad. Una ley no solo es producto de la legitimidad, también es producto de que haya una adecuada deliberación. Aquí no la ha habido.
porque la gran mayoría de los operadores judiciales también son pueblo, quiero decirles desde aquí. Nosotros no nos rajamos, hemos empeñado nuestra palabra con quienes nos dieron su confianza y aquí estamos y los vamos a representar siempre. Porque sus familias también son pueblo, los abogados también lo son, vienen de escuelas públicas como muchos de nosotros. Señoras y señores senadores, no estamos en sentido estricto ante una reforma constitucional normal, es decir, un cambio con el objetivo de mejorar, innovar, expandir derechos o reconocer nuevos. Estamos ante un intento de golpe de Estado, maquinado desde el Poder Ejecutivo, avalado por una mayoría ilegítima en la Cámara de Diputados, cuya hegemonía apabullante es producto de un fraude a la Constitución y de otra mayoría también ilegítima del bloque oficialista en este Senado, conquistada mediante el soborno y la presión para cooptar a los senadores electos bajo las banderas de la oposición, que de manera pública han traicionado a quienes les dieron su confianza, no a sus partidos, a los electores y al pueblo de México. Lo que hoy estamos presenciando es un intento de golpe de Estado, sí, que inició con el flagrante desacato que la mayoría oficialista de la 4T ha colocado al Poder Legislativo frente al Judicial. Nunca antes había ocurrido en la historia del Congreso mexicano. Para encontrar un episodio semejante, es menester ir atrás en el tiempo, a los primeros convulsos años del México independiente, a los años de la dictadura de otro López, su Altísima Serenísima Antonio López de Santana. Para justificar su atentado al Estado de Derecho y a la vigencia de la Constitución, el nuevo seductor de la patria, llamado así por Enrique Serna, invoca al pueblo como pretexto y dogma. Esa es la demagogia a la que han recurrido durante casi 6 años para justificar su atropello a la Constitución y las leyes, su demolición de las instituciones republicanas y el impulso a un presidencialismo hegemónico basado en un desbordado culto a la personalidad, o mejor dicho, en el culto a la falta de personalidad. La demagogia de la 4T es citar una y otra vez el artículo 39 de nuestra ley fundamental. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, solo que ni ustedes son la encarnación del pueblo, ni cuentan con la mayoría que presumen. Su mayoría es producto de un fraude a la Constitución. Sin embargo, la realidad es que el oficialismo no está con el pueblo, no quiere que el pueblo tenga mejores juzgadores, procesos judiciales más accesibles, una justicia más eficaz. Morena y sus aliados no quieren terminar con la impunidad de los delitos que le quitan la tranquilidad al pueblo. Por eso esta reforma no toca a las fiscalías, ni a los ministerios públicos, ni a ninguna corporación policíaca, ni a los defensores de oficio, ni a ningún operador del sistema de justicia. No quieren que el pueblo pueda proteger, defender y exigir sus derechos. Por eso no quieren que los jueces concedan amparos con efectos para todas y todos. Esta reforma no hace nada por las víctimas del crimen organizado, por las víctimas de feminicidio, por las mujeres violentadas, por las y los campesinos, por las y los trabajadores, por los niños y las niñas. Al contrario, pretende dejarlos desamparados ante las injusticias, a merced de jueces sometidos al poder o, peor, a otros intereses fácticos y de partido. Bien decía un destacado jurista mexicano que el texto sin contexto es solo un pretexto. La Constitución de 1917 debe ser interpretada a la luz del contexto del México del siglo XXI, del México que avanza hacia la democracia hoy interrumpida. La soberanía no es un valor absoluto, ni es un dogma religioso. En el siglo XXI, la soberanía del pueblo tiene límite y tiene contexto. Su límite son los principios de una república representativa, democrática, laica y federal, con división y equilibrio de poderes. Esos son los límites de la soberanía
palabra que en ustedes carece de contenido, que ustedes invocan como un disco rayado. ¿Podría el órgano, tenemos que preguntarnos, ¿podría el órgano reformador de la Constitución acabar con el federalismo y volver a la república centralista como lo impuso el otro López de Santana? ¿Podría el órgano reformador de la Constitución acabar con la división y equilibrio de poderes para centralizar el poder en una persona, la titular del Poder Ejecutivo? No, no puede ni debe hacerlo. Sería ilegítimo, sería prácticamente un golpe de Estado. Pero eso es lo que están haciendo, gracias a la ilegítima mayoría de la 4T y también al chantaje, la extorsión, la amenaza y el soborno. ¿Cómo pueden decir que van a reformar la justicia si están empezando con delitos, si están empezando arrollando a la justicia? Pero eso es lo que están haciendo. ¿Pueden ustedes, en el sótano de la 4T, exigir al nuevo seductor de la patria como su jefe y dueño perpetuo? Todo eso pueden hacer y mucho más, pero serán ilegítimos hasta el fin de sus tiempos, como ilegítimo será hacer añicos el pacto republicano consagrado en 1857. Son ustedes una mayoría sorda y ciega, como lo fueron las que demolieron la democracia en Alemania e Italia en el siglo pasado, para sobre sus ruinas edificar los peores regímenes autoritarios. Hoy, la 4T va a escribir aquí, en la sede del Pacto Federal, en la Casa del Federalismo, el primer capítulo de la demolición de la República, en la más alta tribuna de la nación, donde Belisario Domínguez alzó la voz contra el dictador Victoriano Huerta. Hoy más que nunca vale la pena tener presentes sus palabras, las mismas palabras que le costaron la vida. La patria les exige que cumplan con su deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Vuestro deber es imprescindible y la patria espera de vosotros que sabrán cumplirlo. Hoy la patria nos exige cumplir con nuestro deber y tengan por seguro que la patria recordará a quienes traicionaron a ese deber. Señoras y señores, en estas horas sombrías para la democracia mexicana, los demócratas de ayer y hoy mantendremos siempre la esperanza de que más temprano que tarde se abrirán los caminos para recuperar la República y restablecer la democracia constitucional. En el grupo parlamentario del PRI votaremos en contra de esta reforma. Lo digo con toda claridad. No nos van a intimidar ni nos van a doblar. No vamos a traicionar a la ciudadanía que nos dio su confianza. Las y los priistas somos republicanos por tradición y somos demócratas por vocación. Y vamos a defender la democracia, vamos a defender la República hasta las últimas consecuencias.